¿Qué es una asíntota? Es una línea recta que se alarga indefinidamente en torno a una curva de una función sin tocarla nunca. Buenas tardes, hoy voy a explicar las funciones racionales para el tema de matemáticas, que se conforma de 4 puntos: intersección en X, intersección en Y, asíntotas y asíntotas horizontales u oblicuas. Vamos a comenzar con la intersección en X. Para encontrar la intersección en X tenemos que tomar el numerador, el binomio del numerador, que nos pide que lo dejemos en 0. Y aquí podemos ver que es 2x o incógnita más 1 igual a 0. Y nosotros sabemos que 2 es el doble de 1. ¿Y cómo podemos hacer eso? Multiplicando, dándonos la mitad, multiplicando por 0.5. Pero a su vez queremos que nos dé negativo para que a la hora de restarse nos dé 0. Así que vamos a tomar y vamos a escribirlo. Será 2 por 0.5 negativo será menos 1 más 1 igual 0. Y así nos podríamos saber que menos 1 será la intersección en X de esta función racional. La intersección en Y aquí nos pide que ahora en las incógnitas o las X que no tenemos, reemplacemos por ceros y nos quedaría algo así: 2 por 0 más 1 entre 0 más 1. Así que nos quedaría 0 por 2, nos daría 0, más el 1, 1. Ahora 0 más 1, 1. Y ahora tendríamos que ponerlo como nos quedaría al final, que nos quedaría 1 entre 1 igual 1. Y esto sería nuestra intersección en Y. Las asíntotas verticales siempre van a estar presentes. Y lo que nosotros queremos buscar es muy parecido a la intersección en X, que nos dice que nos tiene que dar 0. Así que tenemos que buscar el número negativo. Y la manera de buscarlo es o haciendo una factorización, un despeje o puro tanteo. Pero aquí está muy fácil debido a que 1, para que nos dé 0, tiene que ser el negativo de 1. Así que sería menos 1. Y así es como nos quedan las asíntotas verticales. Las asíntotas horizontales nos piden ciertas reglas, que aquí las tenemos. Aquí podemos ver que nos dice que exponencial del numerador es igual que el exponencial del divisor. Tendremos que hacer la división igual como la que tenemos aquí. En este caso usaremos esta. Cuando el numerador es menor que el divisor, nos dará 0 y ese será nuestro resultado. Cuando el numerador sea mayor que divisor, significa que no hay asíntota. Y cuando el numerador, su exponente, sea mayor que el del divisor, nos pedirá hacer una división que nos quedará así como en las asíntotas oblicuas, pero ahorita profundizaremos en ese tema. Ahorita vamos a usar el de exponencial igual al exponencial del divisor. Así que vamos a dividir las dos x que tenemos. Así que vamos a usar 2x entre una sola x. Aquí sabemos que es una porque no tiene ningún número. Así que nos quedaría 2 entre 1 igual a 2. Y así es como nos queda la asíntota horizontal. Vamos a explicar el tema de las asíntotas oblicuas. En este ejemplo que yo les puse aquí podemos observar que el numerador tiene el exponente mayor al divisor. Y aquí, como les dije anteriormente, cuando el numerador tiene el exponente mayor al del divisor se realizará este tipo de división. Aquí se los puse para que quedara más claro. A la hora de ponerlas, aquí los explicaré. Aquí ponemos el 1 porque no es necesario que pongas las x para que nos quede más clara la división. Aquí yo decidí poner el 0 porque no tenemos ninguna x con exponente 1, así que serían 0x. Y aquí, con el número que lo estamos dividiendo,
es con el 1 del divisor. Y lo tendremos que cambiar de signo para poder hacer la división. Y así nos queda 1 por 1, 1. Bajamos el 1. Lo bajamos para acá. 1 más 0, 1. Y ahora 1 por 1, 1. Y se lo quitamos al menos 4. Nos quedaría menos 3. Y a la hora de escribirlo nos quedaría x más 1. Ya que el residuo no lo vamos a utilizar. Y este sería el resultado de nuestra asíntota oblicua. Ahora vamos a explicar cómo son las funciones exponenciales. El primer punto que nos dice es cómo identificar una función exponencial en una tabla. Aquí lo primero que vamos a hacer, desde que vemos este tipo de tabla, es cuando empezamos a tener la idea de qué podría ser. Y nosotros vamos a empezar a ver cómo se empieza a sumar el número. Tú ya vas a empezar a analizar y ves que va a empezar a multiplicarse por sí mismo. Y ya vas a ver que es una función exponencial. Igualmente, para ubicar el valor de la función exponencial es ver por cuánto se va multiplicando al final. Y en este caso, como podemos ver, 1 es una 10. 2 son 2 veces 10, que nos quedaría 10 por 10, que nos da 100. Y así sucesivamente. Aquí en este caso, si fuera por 4, sería 10.000. Aquí en el segundo tema es cómo identificar una función exponencial en una algebraica. Aquí podemos observar que el 3 está siendo elevado por x número y tú a la hora de ver que su exponente es x, tú ya vas a saber que es una función exponencial. Aquí en este caso, tú ves que la x está siendo expuesta al número 3. Ahí es cuando no se considera una función exponencial. Ok, ahora, ¿cómo identificarlo en una gráfica? Hay dos maneras. Tú puedes, según viendo sus valores, si a la hora de que en 1 es 3 y en 2 es 9, tú puedes observar ahí que a la hora de multiplicar 3 por 3 nos daría 9. Así que este es su valor. En el segundo, también es una manera más visual, que si tú ves que el número sube de una manera muy acelerada en el segundo punto o en el punto siguiente, ahí se va a saber que es una función exponencial. Vamos a explicar cómo determinar la expresión algebraica de una función exponencial dada su gráfica. Aquí podemos observar que tenemos la gráfica, que en el 0 es 1, que eso siempre nos lo va a dar. En el número 3, el punto x es 1 y en el punto 2 va a ser 9. Una manera de encontrarla es aquí. Lo acomodamos según nosotros sepamos que es en una tabla. 0, como siempre, el exponente nos va a dar 1. Pero en este caso, el segundo dígito nos va a dar 1, que es el número original. O sea, 3 multiplicado por 1, por así decirlo. Y el segundo es el número 3, que nos va a dar multiplicado ahora sí por sí mismo, que nos daría 3 por 3, 9. Y aquí nosotros, siguiendo anteriormente al caso de la tabla, podremos averiguar viendo por cuál se multiplica. En este caso sería 3, 1 por 3, 3. Aquí nos daría 3. Ahora, multiplicando 3 por 3, nos daría 9. Y así es como nosotros vamos a saber que la función es 3 a la x. Siguiente punto, nosotros queremos buscar cómo elaborar una tabla según la expresión algebraica de la función. Como ya habíamos dicho, aquí nosotros vamos a saber cuál es la función viendo su expresión, que con el simple hecho de ver que está elevado a la x, vamos a saber. Así que vamos a tomar la primera x, vamos a decir que es 0. Y como todos sabemos, cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1. A la 1 elevado a la 1 nos va a dar 10. Y así sucesivamente. Pero también lo podemos representar para que nos quede más claro. Para el número 2 sería 2 veces 10. 10 por 10 sería 100. Nos quedaría 100 en la tabla. Y número 3 sería
3 veces 10, 10 por 10 por 10 sería 1000. Y esto se debe que 10 por 10 sería 100. Y 10 veces 100 son 1000. Y esos son todos los puntos que vamos a tocar, tanto como en exponencial como en las funciones racionales.